somos mayoritariamente mujeres. En principio, mi nombre es Eti Escobar, os hablo en representación de la Asociación de Americanos del Pueblo Saharaui de Sevilla y Casa Sahara, que organizamos este evento. En principio, darle las gracias a nuestras resistentes ponentes, que tenemos un plantel de mujeres luchadoras y con unas trayectorias muy interesantes. Darle las gracias a todas las personas que han hecho posible esto, todas las resistentes que han estado aquí durante 3 meses trabajando y que han sido ahora también parte de la organización. Darle las gracias a los compañeros y compañeras de la asociación, que también se han puesto las pilas y han ayudado mucho en que todo esto salga bien. Bueno, tenemos una presentadora de lujo, una compañera también resistente saharaui, y ella va a llevar esta mesa. Solamente quería dar la bienvenida a todos, dar las gracias por estar y os dejo con Eva. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, gracias por venir, gracias por acompañar a estas resistentes y para escuchar su testimonio, escuchar sus historias, hablar de feminismo desde la diversidad, pero con una perspectiva global y transversal. En esta mesa me acompañan Mercedes Hernández, ella viene de Guatemala, es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala. También Mariam Burhami es activista del Sáhara Occidental ocupado. Serka Salama hará la traducción a Mariam. Y vamos a empezar por esa primera parte, ¿no?, de esta conferencia. Primero hablará Mercedes, luego le daremos paso a Mariam, luego habrá un descanso y posteriormente podremos escuchar a Yasmina del Kurdistán y Mayra Cisneros, periodista mexicana. La verdad es que me siento bastante pequeña al estar acompañada de grandes mujeres y activistas. Para poder presentaros a Mercedes, la verdad es que tiene un currículum o una trayectoria vital increíble como mujer. Ella nació en el Quiché, en la provincia más devastada por el conflicto armado interno que duró 36 años en Guatemala. Su trabajo en el área de Ixil, zona en la que las acciones bélicas contra la población alcanzaron el rango de genocidio. Le permitió conocer de primera mano los relatos y enseñamientos de lo que es la violencia contra las mujeres. En un escenario de guerra, dentro de una estrategia militar ordenada desde el alto mano del Estado guatemalteco. Junto a estos hallazgos, su conciencia feminista, así como su formación en ciencias jurídicas, sociales y de la salud, le han permitido convertirse en una activista, no sé qué me pasa, estoy muy nerviosa, en activista e investigadora de la violencia sexual como arma de guerra, en las diferentes modalidades de los conflictos armados. Ha colaborado también con varios medios de comunicación, con revistas especializadas tanto en España como en Latinoamérica. Es autora de numerosos informes, entre ellos el informe sobre la situación de las presas palestinas en las cárceles israelíes, que más tarde se constituyó en material probatorio del Tribunal Rosell, y también es coautora del primer informe sobre la violencia contra las mujeres inmigrantes en España, elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. También Mercedes es autora del informe sobre los feminicidios y los grupos armados, maras o pandillas y violencia contra las mujeres en Centroamérica. Dirigió la comisión de redacción del informe Carta Abierta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y en relación a la situación también de los feminicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica. Mercedes ha participado en comisiones de denuncia e investigación de la violencia feminicida y los conflictos armados en varios países de Asia, África, América y Europa.
Actualmente reside en España, donde es secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres Migrantes y preside la Asociación de Mujeres de Guatemala. Mercedes, bienvenida, muchas gracias y la palabra es tuya. ¿Se escucha ahí? No, sí. Es que tengo un terrible problema y voy a necesitar ayuda. Me dejaron la silla totalmente alta, estoy casi sentada sobre la mesa y el micro no lo alcanzo a menos que me acueste acá. Entonces no sé si alguien me puede echar un cable con esto para poder hablar y que se escuche bien. Si no, si se lo escucha. No, es como que estaba muy abajo y ahora está totalmente arriba. Alberto, voy. Que recurrí mis 100 kilos, ¿no? Hay que empezar a 80 kilos para arriba. No funciona. Aquí creo que ya alcanzo el micro, es de lo que se trata. Bueno, muchísimas gracias para empezar por esta presentación tan cariñosa. Yo creo que todas nos ponemos nerviosas cuando estamos ante otras mujeres tan impresionantes. Yo, según veo a mis hermanas del Sáhara y reflexiono sobre su lucha y su larga resistencia, no puedo hacer más que conmoverme y todo el tiempo me imponen muchísimo. De la misma manera en la que me han impuesto siempre las mujeres palestinas, las propias mujeres indígenas de Guatemala, y a ellas nuestro respeto, y yo creo que de ahí nuestra emoción y también nuestros nervios cuando estamos frente a estos espacios a los cuales venimos, yo creo que muchísimo más a aprender y a reflexionar en voz alta que a compartir enseñanzas. Creo que es otra manera de verlo, es otra manera de estar entre nosotras, entre hermanas también. Y sobre todo creo que es una invitación a abandonar también esas posiciones coloniales de quien viene a impartir la conferencia magistral y viene solamente a enseñar y no viene a aprender. Y desde este enunciado quiero disculparme con ustedes porque después de esta presentación, que no era la primera, sino que ha sido una irrupción en el programa que mis compañeras de las Resistentes, a quienes les agradezco muchísimo la invitación, han hecho para que yo pueda estar aquí, voy a tener que salir corriendo y lo que más lamento es precisamente perderme la mayoría de presentaciones de un programa tan estupendo como este que hay hoy. Entonces no las voy a poder saludar, no las voy a poder abrazar y besar a muchas personas a las que quiero y admiro aquí, así que me disculpo por anticipado por esta fuga precipitada, pero tenía un compromiso ya en Valencia para mañana 30, y era un compromiso que era ineludible para mí porque es para hablar sobre asesinatos de mujeres, que es, como mi compañera en esta presentación tan cariñosa que me ha hecho antes ya había anticipado, es a lo que he dedicado la mayor parte de los últimos 15 años de vida. Y bueno, es una historia de larga data que se remonta ya mucho tiempo, como ella también comentó. Yo soy sobreviviente de la guerra en Guatemala, soy sobreviviente del conflicto armado interno y también es algo que he recuperado en los últimos tiempos. En general yo casi nunca hablé desde la identidad de sobreviviente. Y es algo de lo que me enorgullece mucho empezar a recuperar también esa identidad y empezar a hablar desde otra horizontalidad con otras mujeres que sobreviven, que no a diario, la violencia machista. Y bueno, quiero hacer con ustedes algunas reflexiones obligatoriamente muy dispersas y muy pixeladas porque el tiempo es muy breve y porque fruto de ese poco tiempo que yo tenía para estar aquí, entonces vamos a hacer esta pequeña conversación entre ustedes y yo, donde ustedes inicialmente van a ser tan amables de aceptar mis hipótesis de partida y luego ya las pueden destrozar dentro de una media hora más o menos, porque tengo un tiempo para que podamos conversar luego juntas y para que puedan impugnar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y que para poder sobre todo verdaderamente conversar, ¿vale? Entonces, he titulado esta corta presentación, como ustedes pueden ver, Verdad, Justicia y Reparación, resistencias contra la impunidad y el olvido. Y creo que cuando estamos en estos espacios, lo que tenemos que tener siempre presente al hablar de mujeres, de paz, de resistencias, es que todo olvido es falsificación del pasado. Y que cuando hablamos de procesos de paz, en general, siempre vamos a tener que hablar de un ejercicio político que está inventado muy recientemente e institucionalizado más recientemente todavía, que son, por ejemplo, las comisiones de la verdad.
comisiones de la verdad que han prescindido históricamente de la voz de las mujeres, comisiones de la verdad que han intentado llevar un relato más o menos articulado de las violencias que se han sufrido. Pero en general los procesos de paz, como todas las mujeres del mundo sabemos, son pactos de hombres que se perdonan a sí mismos por la violencia que han cometido generalmente, y en esta época de la historia, a las mujeres y a menores, es decir, a población civil desarmada no combatiente, y también a otros hombres que eran parte de la sociedad civil, porque ya las guerras no son lo que eran antes. Entonces esta es la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes. La primera es que el olvido es la falsificación del pasado, y la segunda es que lo primero que tenemos que hacer las mujeres es empezar a impugnar el concepto de guerra. Las guerras ya no son lo que eran antes. Las guerras ya no son esos escenarios donde los hombres tenían la deferencia de matarse en murallas afuera de la ciudad. Las guerras de este siglo y a partir del siglo pasado se ceban especialmente contra las personas más vulnerables, contra la población civil desarmada no combatiente, como venía diciendo antes. Entonces, cuando hablamos de estas tres grandes palabras que son la verdad, la justicia y la reparación, evidentemente, y como ustedes saben, muchísimas, incluso mejor que yo, estamos hablando de justicia transicional. ¿Pero qué es la justicia transicional? A mí me gusta resumirla en las palabras de Griff, relator de Naciones Unidas, que dice que la justicia transicional es justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. Y creo que partir de esta imperfección de la justicia, de la cual las mujeres sabemos mucho, es partir de un buen lugar. No darle nunca el crédito de un proceso, de un procedimiento ni justo, ni mucho menos efectivo y tampoco eficiente, porque como venía diciendo antes, todos estos procesos están en una deuda profunda con las mujeres. ¿Y por qué lo están? Eso es lo que vamos a tratar de desentrañar un poco más de aquello que es bastante evidente en estos minutos. Efectivamente, cuando hablamos de la verdad, que está constituida esencialmente por dos derechos, hablamos del derecho a saber, son palabras enormes, y del derecho a ser escuchadas. Y el derecho a ser escuchadas, las mujeres lo sabemos, nos ha sido negado históricamente. Porque la historia de las mujeres efectivamente es la historia de nuestro acceso a la palabra. Hablar, escribir, publicar, son derechos que las mujeres en general no hemos tenido. Pero especialmente el derecho a ser escuchada está muy, pero muy intrínsecamente vinculado con esas resistencias, y ahí quiero empezar a introducirme en el tema de las resistencias, que las mujeres hemos ido elaborando y que los pueblos oprimidos han ido elaborando en una narrativa contrahegemónica. Y de eso va el derecho a ser escuchadas, el derecho a ser escuchados, de generar una narrativa contra el poder dominante. Y aquí quiero poner de manifiesto y quiero de hecho ensalzar la enorme riqueza de la tradición oral de algunos de los pueblos más oprimidos del planeta. De esto sabemos muchísimo en América Latina. América Latina posee una tradición oral a través de la población indígena, a través de su herencia afro, que es una herencia que es la que nos ha permitido conocer el primero de los feminismos quizá que hemos conocido nosotras en el continente, en nuestro habya yala ahora llamado Latinoamérica, ¿vale? Esa herencia tiene muchísimo que ver a día de hoy con enormes situaciones que han sido de silenciamiento forzado, pero las silentes no iban a ser eternas. Entonces las mujeres estamos impugnando esos relatos contrahegemónicos, recuperando esas historias y esa enorme tradición oral que tenemos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estos procesos formales y de estos procesos que intentan alcanzar esa verdad, que intentan alcanzar estos pilares de la justicia transicional, son procesos que evidentemente están absolutamente occidentalizados y por lo tanto están muy positivados. ¿Qué significa que estén muy positivados? Significa que dentro de el gran marco de los derechos humanos van a ser derechos que generalmente se inscriban, se escriban en la historia a través de un proceso profundamente lleno de corsés, llenos de ataduras y que no van a tener generalmente en cuenta esas narrativas contrahegemónicas de las cuales empezábamos a hablar.
Entonces, la tradición oral es sumamente importante para poder mantener viva la memoria de las verdaderas opresiones que todas y todos hemos sufrido. Hablaba de estas herencias feministas porque en general, cuando se habla de feminismos, y muy especialmente en Europa, se tiende a hablar de uno de los lugares donde el feminismo ha visto la vida. ¿Pero acaso no eran feministas las mujeres negras que compraron su libertad en América Latina, y no era eso el feminismo emancipatorio del cual algunas feministas ilustradas hablan a día de hoy y muy recientemente en estos días? ¿No era acaso y no eran pilares de ese feminismo emancipatorio todos los principios en los cuales se basaron las mujeres indígenas también para de otra manera articular y comprar sus libertades? Estoy segura de que sí y de que ustedes comparten estas ideas conmigo. Entonces los feminismos también son relatos y por supuesto que son estrategias. El feminismo es una estrategia comunitaria, colectiva, que está compuesta de la emancipación y de la lucha por las libertades de todas nosotras ahí donde nos encontremos y no solamente en Occidente como nos han intentado vender. De ahí la importancia de que hablemos también de una historia que sea anticolonial, no solamente decolonial, no solamente un análisis postcolonial. Resistir entonces desde mecanismos contrahegemónicos tiene que hablar también de los relatos a través de los cuales las mujeres han hablado. Y yo aquí quiero recordar muy especialmente cómo cuando se empezaba a elaborar estos relatos para recuperar la memoria histórica de las mujeres en mi país, en Guatemala, algunas mujeres, por supuesto, no hablaban el idioma oficial guatemalteco. Hay más idiomas reconocidos en Guatemala, pero todas sabemos que de facto hay un solo idioma. Y ese idioma que fácticamente domina no era el idioma que las mujeres hablaban. Entonces, ¿cómo las mujeres empezaron a contar su historia? Atiendan ustedes, por ejemplo, a las formas de resistencia a través de las cuales ellas empezaron a contar su historia, por ejemplo, en la tradición milenaria de con sus manos moldear la tierra mojada por el agua, que es de toda la vida hacer escultura, no artesanía solamente como el ojo colonial quiere recluir en general estas obras también de arte que estas mujeres han venido realizando. Ellas, a través de esas pequeñas esculturas, contaron quiénes eran los perpetradores, contaron quiénes eran las víctimas y contaron qué era lo que habían vivido. Lo hicieron también a través de la pintura. Y ellas contaron a través de sus pinturas no solamente quiénes eran los perpetradores, contaron historias enormemente interesantes para ser evaluadas a la luz de la perspectiva feminista. Por ejemplo, todas ustedes seguramente en esta sala saben que en la cosmovisión maya la relación entre la vida y la muerte es una relación que no tiene nada que ver con la relación occidental. Que la comunión que se mantiene con los muertos y con las muertas es una relación muy especial. ¿Cómo entonces podríamos empezar a hablar de derecho a la verdad cuando muchos de los relatos más traumáticos que las mujeres vivieron, no solamente la violencia sexual que está en un subregistro, sino otras violencias específicas que solo sufrieron las mujeres, por ejemplo, cuando tuvieron que salir huyendo hacia la montaña, ¿cómo iban a registrarse? Atiendan ustedes algunas de estas historias. Por ejemplo, las montañas donde estas mujeres se refugiaron están llenas de diminutos esqueletos. Esos esqueletos pertenecen a los bebés que tuvieron que ser enterrados en la montaña y que murieron en la montaña no solamente porque no había alimento para toda la comunidad, sino porque esto tenía una consecuencia específica, y era que los cuerpos de sus madres no pudieron producir leche. Y también ocurrió que no pudieron producir leche no solamente por la falta de alimento, sino por el trauma al cual las mujeres estaban expuestas. ¿Cómo contar esto? ¿Cómo hacer para que cuenten la historia? Contar en la historia es algo extremadamente complejo. Y nosotras, todas las mujeres en general, no solamente no hemos contado en la historia, sino que tampoco hemos podido contar la historia, que son dos cosas distintas. Y los dos espacios nos han sido profundamente vedados. Entonces, ¿cómo hacer para que estos relatos fueran conocidos? Definitivamente, rescatar historias que hacen parte de las resistencias contrahegemónicas
solamente para relatar, para narrar, ya es un paso fundamental. Tener en cuenta esas violencias específicas que sufrieron las mujeres es absolutamente fundamental. No se ha hecho. Ustedes igual que yo saben que las comisiones de la verdad en algunos de los países han dado enormes pasos hacia adelante, y aquí quiero, por ejemplo, felicitar a mis hermanas de Colombia. La Comisión de la Verdad en Colombia es ejemplar en muchos sentidos y aún con ello mantiene enormes deudas hacia los crímenes que se cometieron hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, crímenes que no sufrieron de ninguna manera los hombres y que probablemente jamás lleguen a comprender en su justa medida, porque hay que nacer en cuerpo de mujer para entender algunas cosas, no para oponerse a las violencias, pero para poder entender en su justa medida algunas específicas violencias. Seguramente vamos a conseguir más empatía de otras mujeres y no de todas, porque tampoco podemos ya romantizar la llevada y traída sororidad, porque también el colonialismo nos ha enseñado, que es otro de los relatos que tenemos que poner bajo el ojo crítico. Creo que es absolutamente fundamental que sí entendamos que estas violencias van a ser muy difíciles siempre de narrar, con lo cual ese primer pilar ya está en deuda con las mujeres. El segundo pilar, grandilocuente como no puede ser de otra manera, es el pilar de la justicia. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la historia de Guatemala, y van a ver otros relatos, muchos más, porque a veces la historia de la guerra contra las mujeres parece un gran calco que se repite una y otra vez, con algunas especificidades culturales, pero que está en todo el planeta o ha estado en un determinado momento de la historia en todo el planeta. Entonces, ustedes se van a encontrar que ese otro gran pilar, que es la justicia, está también profundamente en deuda con las mujeres. Veníamos hablando del derecho a la verdad y la importancia de la voz de las mujeres. Recupero entonces, al hablar de la justicia, también la pregunta de ¿qué idioma es el que habla la justicia? Mis compañeras que trabajaron magistralmente, además, y desde aquí, como no puede ser de otra manera, quiero una vez más enviarles todo mi reconocimiento sobre el caso Secursarco, un caso de esclavitud sexual, que para quienes no lo conozcan, les invito a que lo hagan, lo pueden buscar. Ahora hay muchas herramientas con las cuales nos podemos acercar globalmente las unas a las experiencias de las otras. El caso de Secursarco es el caso de 35 años de búsqueda de justicia de muchísimas mujeres del pueblo quechí que fueron esclavizadas en un destacamento militar, de esos destacamentos militares que, quiero subrayarlo y entrecomillarlo, generalmente se han llamado para el descanso de la tropa. En estos lugares fueron recluidas mujeres para, por supuesto, mantener viva la maquinaria de la muerte, es decir, su trabajo de cuidados fue expoliado, explotado para mantener viva esa maquinaria de la muerte que era el ejército de Guatemala. Pero estas mujeres habían, por supuesto, quedado viudas porque previo a esto sus compañeros de vida habían sido asesinados, desaparecidos, etc. Y muchas de ellas vivieron esta situación de esclavitud que fue acompañada de la esclavitud sexual, y cuando más de 30 años después ellas empezaron a trabajar para alcanzar esa añorada justicia, una visión que también hay que poner siempre bajo el ojo crítico, se encontraron con que en el idioma quechí la palabra justicia no existe. Entonces uno de los primeros retos fue encontrar qué podía haber que se pudiera equiparar a nuestra visión profundamente occidental, en el caso de Guatemala, que ha bebido del derecho romano, como casi toda Latinoamérica, y qué era, cuál era el concepto con el cual había que trabajar con estas mujeres. Solamente encontraron una idea con una carga de profundidad enorme. La idea que encontraron fue: justicia para las mujeres quechí es el que tiene la última palabra. Imagínense ustedes la carga de profundidad que puede tener el que tiene la última palabra. ¿Qué era entonces? ¿Cuál era una de las primeras barreras que estas mujeres tenían que superar? Ya no era solamente hablar el idioma, sino era que sus conceptos sobre la vida misma pudieran encajar en una tradición heredera del derecho romano.
en una tradición que evidentemente no tiene en cuenta el idioma que hablan las mujeres. Y esto podría parecer una experiencia absolutamente lejana, y sin embargo, nosotras, como guatemaltecas y como Asociación de Mujeres de Guatemala, la hemos vuelto a vivir en el Estado español. Yo estoy totalmente convencida de que, además estando tan cerca el 8 de marzo, muchísimas de ustedes salieron a las calles, probablemente incluso algunas de ustedes mismas salieron a la calle bajo las consignas "yo te creo" o "hermana, yo te creo". Lo que casi nadie recuerda es, y casi nadie sabe, según en qué lugares, es que la campaña feminista "yo te creo" salió desde nuestra organización, desde la Asociación de Mujeres de Guatemala, y salió en apoyo a Ana, una mujer refugiada guatemalteca que fue agredida sexualmente en el Estado español. Entonces, cuando para archivar su caso, un tribunal dijo que como ella tenía formación feminista y había además asistido a manifestaciones contra la violencia machista en el Estado español, no habría podido ser jamás agredida sexualmente. Así que si estimamos que millones de mujeres se lanzaron a las calles este 8 de marzo, que sepan que ahora tienen todas un escudo protector y que no van a poder ser violadas. Esto es lo que un auto en negro sobre blanco escrito le dijo a nuestra compañera Ana. Entonces nuestra respuesta fue decirle a Ana: ok, a esto a lo que no se le puede llamar justicia, a lo que solamente se le puede llamar injusticia patriarcal, no te ha creído, pero nosotras te creemos. Y queríamos individualizar la respuesta. Entonces cada una de nosotras le dijo: yo te creo. Fíjense cómo será la vida, y yo sé que muchas de mis compañeras, especialmente las mujeres racializadas que están en esta sala, lo van a comprender perfectamente. ¿Cómo cambió la historia en el Estado español? Se le antepuso al "yo te creo", "hermana, yo te creo", a raíz de la violación de San Fermín. Es decir, tuvo que ser una mujer española para que le llamaran hermana y para que masivamente se saliera a las calles a decir "yo te creo". Y a día de hoy casi nadie recuerda que ese "yo te creo" es una aportación de una mujer refugiada, de una mujer racializada, como tantas sabemos en esta sala. ¿Por qué esos tribunales no le creyeron a Ana? Ana tenía una enorme dificultad fruto del trauma que había vivido para tener un relato oral que a la injusticia patriarcal le pareciera coherente y articulado. Pero Ana dibujaba y dibujó todo un cómic, y rectifico, sí escribió, también escribió su relato. Pero generalmente su historia, toda la brutalidad de su historia, estaba reflejada en sus dibujos. Sin embargo, las psicólogas forenses le dijeron que ellas lo que tenían que evaluar era lo que ella decía, que su relato cumpliera con la ausencia de contradicciones que exige el derecho penal para poder imputar a ella. Entonces, ¿de qué idioma habla la justicia? Es de lo que veníamos preguntándonos. ¿Qué idioma es el que habla la justicia? Si la historia se repite una y otra vez, si las mujeres tienen que recurrir a otros mecanismos como dibujar, como esculpir, para poder contar su historia, no necesariamente, a pesar de que empezaba esta conversación con ustedes hablando de la enorme riqueza y tradición oral de nuestros continentes, ¿cómo puede ser posible que ante la ausencia y denostación de algo que ya ha sido devaluado inicialmente, que es la tradición oral, que cuando falte la tradición oral tampoco la justicia patriarcal pueda tener otra mirada, que puede evaluar las otras maneras que las mujeres tenemos de hablar y de expresarnos? ¿Cómo entonces vamos a reducir a la simpleza de decir que cada vez que nosotras digamos que no, vamos a ser creídas? Si los propios jueces tienen mentalidad de violadores, si nos enfrentamos a jueces con mentalidad femicida, si estamos generalmente llevando nuestros conflictos ante un tercero que se supone imparcial, cuando en general la ausencia de un juez imparcial es lo que vamos a encontrar en ese pilar de la justicia.
Como ven, entonces, yo no puedo tampoco, a pesar de los múltiples logros que tenemos que celebrar de justicia feminista o con enfoque feminista a día de hoy, ser demasiado optimista respecto a cuál es el futuro de las mujeres en relación con los conflictos armados por parte de la institucionalidad. Esto evidentemente me obliga a hablar, viniendo de estos pilares, de la lucha contra la impunidad, pero quiero muy someramente pasar antes por la reparación. En esos pilares que constituyen la justicia transicional tenemos también la reparación. Y es verdad que la reparación tiene dos grandes dimensiones, una dimensión procesal y otra dimensión sustantiva, pero tenemos a día de hoy genealogía feminista, esa que también se expresa a través de la jurisprudencia, de abogadas feministas y de jueces, de fiscales, de tribunales dispuestos a hacer audible el relato feminista. Entonces, tenemos un mandato a día de hoy que es trabajar por una reparación verdaderamente transformadora y no restitutiva. Huir de las perspectivas restitutivas en materia de reparaciones es uno de los grandes deberes que tenemos. Pero ¿cómo hacer de estos pilares verdaderamente algo efectivo en la lucha contra la impunidad? Ustedes, igual que yo, saben que la lucha contra la impunidad lanza mensajes terribles hacia la sociedad. Lanza, para empezar, un mensaje que habla, y quiero dejar constancia acá de que yo no tengo una apuesta total por el Estado, no soy una estatalista ni una defensora absoluta del Estado, pero sí responsabilizo al Estado como persona jurídica garante que se ha comprometido frente a otros Estados y frente a la comunidad internacional, así como frente a sus habitantes, a la protección de estos y de estas. ¿Cómo pensar entonces en una reparación que sea verdaderamente efectiva y que sea verdaderamente eficiente cuando el Estado ha abdicado de una de sus obligaciones principales, que es la protección de nosotras las mujeres? Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos constante y sistemáticamente. ¿Cómo pensar en esas vocaciones transformadoras si la reparación se la estamos dejando al mismo Estado que en el caso de los conflictos armados, por ejemplo, de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, fue el propio Estado, es el mismo Estado que persiguió a parte de su población? En el caso de Guatemala, como muchos de ustedes saben, el Estado guatemalteco, a través del alto mando del ejército, que para ese momento confluían, sobre todo hablo del momento donde las acciones genocidas alcanzan su pico más alto. Allí, el alto mando del ejército, representado especialmente en la figura de Efraín Ríos Montt hacia el año 82, es a quien hay que responsabilizar, evidentemente. Yo creo que hay muchas personas en esta sala que seguramente siguieron el juicio, que saben que este genocida fue llevado ante un tribunal a través de la vía de la justicia nacional, de esa justicia que se llama doméstica, y que fue condenado. Él murió condenado por crímenes de lesa humanidad y por crímenes de genocidio. Y esto cumple con una de las grandes obligaciones, que es la obligación del Estado de juzgar los graves crímenes internacionales. En general, el delito de genocidio, que es uno de los delitos más difíciles de probar, ese delito fue juzgado siempre en fueros internacionales. No había ocurrido en la historia de nuestro Abya Yala que se juzgara ningún genocidio en los 500 años que llevamos de conocer los genocidios en el continente, y no había ocurrido que se juzgase ninguno todavía. Esta era la primera vez que se juzgaba y se condenaba a un genocida. ¿Qué había hecho este alto mando del ejército contra las mujeres específicamente? Hay un momento, hacia 1982, en la historia reciente de Guatemala, en el cual, si ustedes pudieran observar en gráficas, verían cómo los homicidios de hombres descienden frente a la cantidad de asesinatos de mujeres que suben. ¿Cómo se puede explicar esto? Si se supone que la guerra es generalmente, no exclusivamente, pero generalmente una contienda entre varones. Se explica porque habíamos dicho antes, muy al inicio, de que las guerras ya no son lo que eran antes, de que
que las guerras a día de hoy se ceban principalmente contra las mujeres, contra los menores, contra la población civil desarmada no combatida. Y solamente desde allí se puede explicar que haya un momento en el cual, en un conflicto armado, que para ese momento ya estaba reconocido por el derecho de la guerra, si me permiten ese eufemismo, haya podido alcanzar y tocar la vida de las mujeres de esta manera. ¿Cómo se puede llevar ante el propio Estado que perpetró estos delitos la tarea de hacer justicia, la tarea de esclarecer la verdad y la tarea de reparar a posteriori? Yo creo que definitivamente no podemos ser optimistas. Las feministas además lo sabemos. El Estado no se caracterizó jamás por ser un Estado para las mujeres, y una visión estatalista no es la única visión en la cual creo nosotras tenemos que hacer nuestras apuestas. Desde ahí quiero invitarlas además a que puedan analizar otras maneras de justicia, y no solamente otras maneras de justicia, sino otras maneras también de pensar a los terceros, a los supuestos terceros imparciales. Otras maneras también de reflexionar sobre cómo estos estados van a transitar verdaderamente desde ejecutar, en muchos casos de propia mano, a las mujeres de la comunidad hacia una reparación que pueda ser transformadora verdaderamente, en la cual el propio Estado es responsable. ¿Cómo operó la política genocida y femicida en el caso de Guatemala? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya me pasé del tiempo. Bueno, llevo, como siempre, mucho retraso en lo que quiero contarles, pero ¿cómo operó esta maquinaria genocida? Ustedes, igual que yo, saben que el feminicidio es la convergencia de al menos, no solamente, tres enormes lógicas de poder. Una de ellas es, por supuesto, el capitalismo. La otra de ellas es la más antigua, el sistema de poder más antiguo que la humanidad conoce, que es el patriarcado, y la otra es el colonialismo. Y cuando esos tres sistemas de poder se encuentran en la convergencia de esos tres sistemas de poder, las mujeres somos más matables, mucho más matables, somos más asesinables. ¿Dónde tenemos una de las pruebas? Y tampoco creo que los números den nunca fe de toda la realidad, pero nos muestran cosas. Los números nos enseñan año con año, desde que tenemos macroestudios, que los continentes en los cuales más se asesinan mujeres son África y las Américas, especialmente América Latina. Es decir, tenemos que revisar la variable colonial. Son continentes con un pasado colonial todavía muy reciente y transformado en políticas neocoloniales. Entonces, allí donde las mujeres, y especialmente las feministas, neguemos el feminismo interseccional, no vamos a tener herramientas para poder analizar esas violencias históricas, para poder nombrar adecuadamente la realidad, como hacemos cuando usamos el término feminicidio, que da respuesta verdaderamente, al menos de manera conceptual, a señalar de qué género es la violencia. Porque hablar de violencia de género cuando hablamos de asesinatos de mujeres no nos dice de qué género es la violencia. Y mucho menos nos dice quién es la persona que fue asesinada. Y cuando no sabemos quién fue la víctima, va a ser mucho más difícil que podamos esclarecer las causas por las cuales fue asesinada. Bueno, voy a ir concluyendo para poder conversar con ustedes también, antes de marcharme, sobre algunas de las formas de resistencia que yo creo que tenemos que empezar a pensar todas juntas. Algunas de esas resistencias, y ya las había mencionado, tienen que ver con redefinir el concepto de guerra. Esto es urgente. Si ustedes ven, en casi toda Mesoamérica, en México, especialmente al sur de México, en todo lo que militarmente se ha denominado como el Triángulo Norte de Centroamérica, constituido por Guatemala, por Honduras y por El Salvador, y especialmente esta zona llamada el Triángulo Norte de Centroamérica, encabeza muy lamentablemente todos los años las más altas tasas de feminicidio del mundo en tiempos de paz. Es decir, como decía Catherine McKinnon, no ha habido tiempos de paz para las mujeres. Son conflictos
de altos niveles de intensidad, no lo que algunas teóricas han denominado como conflictos de baja intensidad o como guerras contemporáneas de baja intensidad. Son conflictos de altísima intensidad. Entonces tenemos que redefinir lo que entendemos por guerra si realmente las mujeres queremos transitar hacia esa añorada utopía que es la paz. Si partimos del lugar equivocado, no vamos a llegar a buen puerto, compañeras. Tenemos también que retomar, y quiero hacer énfasis en tomar, los procesos de paz, el concepto de paz y las acciones de paz que no pueden prescindir en ningún lugar del mundo de nosotras las mujeres. Y tenemos que asumir, y con esto concluyo, que por mucho que se llenen, especialmente en Occidente, todas las calles, lo cual, como no puede ser distinto, celebro junto a todas ustedes, por mucho que llenemos las calles todo 8 de marzo, cada 25 de noviembre, tenemos que aceptar que la mayor de las revoluciones está ocurriendo en los espacios más microsociales, es decir, al interior de las casas y en la comunidad, en las comunidades. Y allí las mujeres somos quienes estamos siendo artífices de lo que es verdaderamente la gran revolución del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Porque estaba tan nerviosa al principio. La verdad que es un lujo escuchar a Mercedes, su punto de vista, la clareza, decir tan alto y claro, definir, ¿no? nuestra lucha como mujeres, porque además yo todo el rato iba comparándola con la nuestra, la de las mujeres saharauis. Y bueno, pues Mercedes, tenemos unos minutos para que le podáis plantear alguna pregunta. No sé si en el público hay alguien que quiera... ¿Nadie se anima a hacer una pregunta después de esta ponencia? Pues yo lo que sí que me gustaría preguntarte, Mercedes, es cuando, o sea, el feminismo, ¿no? que definimos desde aquí, ¿no? Pues cuando muchas veces vemos que la lucha de las mujeres en tal sitio, la lucha de las mujeres en tal sitio. No sé si tú, cuando ya llegaste a España, empezaste a trabajar con mujeres migrantes, ¿no? ¿Cómo deduces qué es el feminismo? Yo siempre digo que es una lucha global, que es una... Hay una diferencia, cuando dices aquí en Occidente, ya no es lo mismo. Bueno, vamos a tener que estar aquí otra hora. A ver, yo creo que el feminismo tenemos que empezar a abrir la mente cuando hablamos de qué es el feminismo. Porque yo no creo ni mucho menos que un movimiento se cree cuando se inventa la palabra. Lo creo justo al contrario. Voy a ponerles un ejemplo para que esta idea quede más clara. Cuando Lemkin, que además lo hizo en Madrid, Ralph Lemkin, hablaba sobre el genocidio, hablaba sobre unos crímenes que hasta Hannah Arendt eran el crimen innombrable. Y se basaban muy recientemente, para ellos en ese momento tenían muy fresco el genocidio armenio, pero genocidios había antes del genocidio armenio también. Entonces lo que Ralph Lemkin hace es ponerle nombre a enormes tragedias y a enormes exterminios que la humanidad ha cometido en determinados momentos de su historia. ¿Nace el feminismo entonces cuando en Europa lo bautizan como feminismo? No. Para mí, el feminismo nace con las resistencias y con los enormes movimientos, porque también hubo articulaciones políticas previas al siglo XVIII, nace con esas articulaciones y con el deseo de libertad y de emancipación de cada una de las mujeres, no solamente de la que pensó en la interioridad de su casa, en la hipersegmentación de su casa, fuese esta como fuese, o en la hipersegmentación de su comunidad, o si me llevan más lejos, en la gens, no solamente en aquellos espacios microsociales. Nació en cualquier lugar donde las mujeres se preguntaban ¿por qué somos más matables que los hombres? ¿Por qué sufrimos unas violencias que no sufren los hombres?
y no solamente las relacionadas con el cuerpo, que no las van a poder sufrir los hombres. Porque somos la propiedad, porque somos el objeto. En el caso del cristianismo, porque se nos pone y se nos quita el alma cada vez que algún concilio así lo decide. Y aquí quiero hacer una reflexión, ya que me dejas en el uso de la palabra, para recordar con ustedes cómo en nuestro continente uno de los grandes aliados de los 3 grandes exterminios históricos que atraviesa el continente se han visto fortalecidos por el cristianismo como religión de la trascendencia. Hay autoras a las que ustedes pueden leer y que han profundizado muchísimo sobre esta idea. Yo les quiero recomendar a una a la que además adoro y que es mi gran querida amiga y la admiro muchísimo. Se llama Aida Bueno Sarrubey. Es una mujer negra, Aida Bueno Sarrubey. Es una mujer negra que ha estudiado muchísimo sobre religiones africanas. Y con Aida hemos conversado mucho sobre esta idea. Y mi conclusión es que en esa idea de la trascendencia que lleva el cristianismo a nuestro continente se fortalecen 3 grandes exterminios: el femicidio, el ecocidio y el genocidio. El genocidio, ¿por qué? Porque se fortalece ese imaginario de la construcción del indio, esa construcción que se hace de un ser que se discute. Ustedes recuerden en el siglo XVI los diálogos entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Se discute si son o no son seres humanos. Y evidentemente en esta religión la cabeza de todo es siempre el hombre, con lo cual va a fortalecer toda política femicida también. Y toda política ecocida, porque todas las religiones de la trascendencia hablan de que hay otro lugar. Las religiones que no son de la trascendencia, por ejemplo, muchas de las religiones africanas, hablan de que esta es nuestra única casa, que esta es toda la casa que tenemos y que vamos a tener, y si no la cuidamos, no tenemos otro lugar a donde ir. Ojo entonces con aquellas cuestiones que nos ayuden de alguna manera a alimentar los grandes exterminios de la humanidad. Soy respetuosa de la libertad religiosa, pero creo que muchos de quienes han interpretado muchas de las religiones nos han llevado por un camino que ha sido un camino inadecuado y que sobre todo ha sido un camino injusto hacia las mujeres, que no han colocado a las mujeres en situaciones de igualdad con los hombres. Todo lo contrario, que no han colocado a la Pachamama, a la madre naturaleza, la llamemos como la querramos llamar, en el lugar de respeto infinito que merecen. No lo han hecho. Y no colocaron tampoco a aquellas personas a las que no consideraban, en el caso concreto del cristianismo y de Abya Yala, hijas de Dios, no las colocaron en ese lugar que es el lugar de la humanidad. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, nos encontramos frecuentemente frente a una enorme tensión. Las mujeres no hemos sido sujetos plenos de derechos y tampoco hemos sido consideradas humanas, siempre, con todo lo que esa extensión significa. Cuando hablamos entonces de graves vulneraciones de derechos humanos, estamos hablando ya de una enorme tensión. Y por eso es que las mujeres no hemos sido consideradas sujetos a los cuales se les vulneran los derechos humanos, sino que generalmente hemos sido consideradas sujetos que han sido merecedores de ese destino final cruento que muchas veces hemos recibido, y muy especialmente en los escenarios de conflicto. Totalmente de acuerdo. Y además, sobre todo cuando hay preguntas, pues ahora tenemos que limitar las preguntas. Vale, hacemos 2 y muy breves y pasamos a hablar con ella. Muchísimas gracias por la presentación. Es que la mía venía muy al hilo con lo que acabas de decir ahora de los derechos humanos, que bueno, estoy completamente de acuerdo, pero desde tu perspectiva, ¿qué alternativas tenemos? Si coincidimos en que los derechos humanos es un concepto que es excluyente y que se aplica sobre determinadas poblaciones a determinados momentos y no en otras poblaciones en ese mismo momento. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? ¿Ampliar el concepto de los derechos humanos? ¿Revolucionarlo con otro concepto? ¿O intentar incluirnos en el que ya existe, que es el que tiene, al fin y al cabo,
aunque nos pese, nos cueste, nos duela, el poder legítimo a nivel internacional de ejercer ese poder contra los políticos y los grupos armados, ¿no?, que están cometiendo esas violaciones. Siempre es lo que tú decías, es una tensión muy fuerte. ¿Qué hacemos? ¿Los adoptamos a nuestro favor en lo poco que nos pueden ayudar o los rechazo y me invento otra cosa? No, yo creo que no sé si dentro de mi presentación venía incluido, que por cierto ya no soy secretaria general del OBIEM. Este es un esfuerzo que fue hace varios años y que no dimos ninguna continuidad, quería hacer la salvedad. Yo siempre me autodefino como defensora de derechos humanos porque no soy antiderechos humanos. ¿Cómo podría serlo? Si efectivamente lo que creo es que hay que trabajar en las dos primeras estrategias que mencionabas. Lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que ya tenemos, todas ellas, pero no solamente, e impugnarlas. Cuando ese paraguas da cobertura a un determinado grupo de personas, pero a las que se quedan por fuera les sigue lloviendo, probablemente no hay que quemar el paraguas. Probablemente lo que tenemos que hacer es hacer uno más grande, más incluyente, y hacerlo más incluyente definitivamente significa impugnar el discurso y la retórica anterior para generar una nueva. Está clarísimo. Pero como no soy absolutamente estatalista, entonces tampoco puedo pensar en el Estado, a pesar de que sí lo consigo como jurista, como esa figura de persona jurídica a la cual hay que pedirle responsabilidad. Creo que tenemos muchos reflejos ahora, por ejemplo, en el feminismo comunitario para girarnos y ver hacia las articulaciones más de comunidad. Creo que tenemos muchos ejemplos en el mundo de cómo sí ha funcionado la autorregulación comunitaria en bastantes espacios y bueno, me encantaría quedarme platicando sobre este tema porque sí creo en unos derechos humanos que pueden ser universalizables, pero sí los sujetos políticos, que no el sujeto político, sino los sujetos políticos mujeres en el mundo, no entramos dentro de los conceptos amplios, por ejemplo, del feminismo, de los feminismos. Yo creo que intentar transitar hacia esa universalidad de los derechos humanos lo vamos a tener más complicado. Así que yo creo que tenemos que empezar a pensar en ese feminismo para todas, que tenga en cuenta todas, con todas las genealogías y todas las enormes buenas prácticas que esas genealogías incluyen. ¿Había otra pregunta? Bueno, bueno, la hace para Ana, tú. ¿Haz tu pregunta? Vale, bueno, yo quería preguntar solamente que has estado comentando la idea del trabajo de las mujeres desde... Yo prefiero bueno, vale, venga, el trabajo de las mujeres desde los movimientos sociales, ¿no? Desde las comunidades, desde la importancia de tejer redes en esos contextos. Y yo quería preguntar que, bueno, como las energías que tenemos no siempre nos dan para todo, para trabajar en la comunidad, para salir a la calle el 8 de marzo, para trabajar y tal, ¿hasta qué punto debemos empeñarnos en intentar hacer incidencia política en la comunidad internacional, en las instituciones, en lo legal, en los marcos normativos, en intentar que haya otra resolución del comité, o sea, de la ONU, como la 1325? Sí, ¿dónde crees que debemos centrar las energías, ¿no? No sé si me gustaría saber tu opinión respecto a eso. Quiero alejarme de cualquier retórica capitalista y si le suena eso lo voy a sentir mucho, pero es para hacer una respuesta breve. Yo creo que lo que el feminismo tiene que hacer es diversificar sus inversiones, y hablo de la inversión energética. No podemos ir por modas, y dicho esto, no podemos ir por olas tampoco. Entonces, aparte de que yo no creo en ninguna cuarta ola, porque mis olas son tan ancestrales como las mujeres indígenas y como las mujeres afro de mi continente, e incluso las mujeres que llegaron después, que tenían sus propias opresiones también. Entonces, yo creo que no podemos hacer un feminismo de la inmediatez. Creo que tenemos que hacer un feminismo de la ancestralidad y un feminismo también que dé respuesta amplia, pero que esté diversificado. Que sea un feminismo que sea integrador, evidentemente,
pero que diversifique todas sus inversiones. Por eso es que necesitamos a cineastas feministas, por eso necesitamos abogadas feministas, por eso necesitamos las mujeres del mundo ser feministas, y los hombres que quieran ser aliados, bienvenidos, y los que no, pues tendremos que esperar al meteorito. Yo creo que vamos Perdón, lo del meteorito lo decía por algunos del Jurásico que se empeñan en sobrevivirlo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes.